Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de el podcast semanal donde estoy revisando algunas de las noticias más importantes de la semana, cosas que me llaman la atención y demás, ya retomando un poco la actividad. Ahora sí semanal, luego de los problemas técnicos que ya les conté la vez pasada, que hicieron que me atrasara un par de semanas en subir material, pero ya otra vez aquí andamos con la pila recargada para hablar en esta ocasión un poco sobre los efectos de la cumbre de CELAC, que creo que fue de lo más relevante a nivel latinoamericano. Vi por ahí muchos comentarios, movió cosas, obviamente hay críticas de parte de algunos sectores, unas cosas verdaderamente delirantes, que ya comentaremos sobre geopolítica latinoamericana, que es un tema que aquí en México como que pues no se les da muy bien a los analistas chafas que abundan por ahí. Ya lo iremos desmenuzando. Voy a comentar el caso de Hertz Manero. Me llamó la atención por ahí algunos datos interesantes que publicó Anabel Hernández. También le vamos a entrar un poco a ese tema. Me parece que es de las cosas que va a dar de qué hablar de aquí a un buen rato. Y también voy a comentar un poquito de esta atrocidad de los migrantes y el caso Guanajuato también. O sea, vamos a hablar un poquito de varios temas. Va a ser un poco de chile, mole y pozole. Nos vamos a echar un ratito, yo creo. También estaba pensando si hacer algo más filosófico en esta ocasión, porque hace rato que estaba cenando se me estaban ocurriendo ahí varias cosas, como aterrizar algunos conceptos más, pues más académicos, más teóricos en la discusión, pero pues no sé si vaya a dar tiempo. Como se mezclaba un poco con reflexiones personales, a veces creo que no es tan bueno ponerse nada más a hablar de rollos personales, ¿no? A lo mejor en otro tipo de espacios o en otro formato se puede prestar muy bien, pero bueno, ya luego les platicaré ya que sea la ocasión. Pero vamos a entrarle por el tema de la CELAC, que yo creo que dejó muchas cosas. Y pues hubo cosas interesantes. Creo que algo era la primera vez que se reunían jefes de Estado en América Latina después de 5 años. Había mucha expectativa por la cumbre, pero la verdad yo creo que muchas de esas expectativas estaban un poco infladas, la verdad. Estaba la propuesta, obviamente, de López Obrador de acabar con... Vamos a poner algunas imágenes de la CELAC. Había mucha expectativa por la reunión. Obviamente se manejó mucho el tema de la propuesta de López Obrador de fortalecer a la CELAC para sustituir a la OEA como el mecanismo que regule la interacción de los países latinoamericanos. A mí me pareció un poco que le faltó punch al discurso de López Obrador. Creo que le faltó como la enjundia que le vimos en el tema de Cuba. Alguien por ahí en Twitter me mencionó, pues es que se le notaba cansado. Y sí, puede ser que también la parte física, pues sí, digo, el tipo es incansable, ¿no? O sea, está todo el tiempo trabajando. Se le pueden reprochar algunas cosas o a uno no le pueden gustar ciertas cosas del gobierno, pero que es una persona que trabaja día y noche, no se le puede reprochar a López Obrador, ¿no? Entonces, a lo mejor tuvo que ver también ese cansancio físico en la lectura del discurso. Tuvieron una reunión, una cena la noche previa. Entonces, yo no sé hasta qué punto influyó eso. Fue conciliador el mensaje, pero creo que también yo creo que fue muy moderado López Obrador y no quiso asumir un rol protagónico en la cumbre, ¿no? O sea, esa parte me parece interesante. Fue discreto en ese aspecto. Y pues ya después se soltaron ahí los fregadazos, ¿no? que estuvo divertido, pero que pues muestra varios problemas que hay todavía para poderle dar pues el golpe definitivo a la OEA. Después del discurso de López Obrador vimos ahí algunos otros personajes. Estaba Luis Arce, el presidente de Bolivia, que obviamente estaba respaldando completamente la postura de México, este asunto de sustituir a la OEA. Fue también por ahí la presentación en sociedad de Pedro Castillo, el presidente de Perú. Está por acá. Es la primera vez que sale del país.
para un encuentro internacional después de todo el lío que hubo en Perú, que lo querían bajar después de que ganó las elecciones presidenciales. Al final, afortunadamente, no pudieron. Y digo, me parece favorable que aún con todos los problemas que ha tenido Castillo en Perú para poder posicionarse en la presidencia de la República, pues se haya podido quedar y que esté pues participando en estas reuniones internacionales, ¿no? El caso de Perú a mí se me hace complicado y yo tampoco es que vea que es muy duradero. O sea, los últimos 4 o 5 presidentes de Perú casi que los han bajado. 1, 2, 3. A los presidentes de Perú los han bajado de su cargo. El sistema político en Perú, que le da mucho peso al Congreso, es como un sistema semiparlamentario o semipresidencialista, como le llaman, pues hace que el Congreso, que está muy fragmentado, pues tenga la facultad de destituir presidentes de manera muy fácil, ¿no? Para los que son fans del sistema parlamentario, pues también tiene sus problemas. Ningún sistema político es perfecto, pero aquí hay entre la derecha mexicana los fans de Justin Trudeau, que acaba de ganar las elecciones para su 3er mandato. Yo no veo que se esté hablando de que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, es un enajenado en el poder, un dictador que se quiere quedar ahí muchos años a perpetuarse en el poder. Pero si fuera Evo Morales, pues es muy diferente el discurso, ¿no? Entonces ahí se manifiestan muchas de estas relaciones hegemónicas que seguimos padeciendo. Pero bueno, más adelante voy a platicar un poquito de eso, ya verán por qué. Y continuando con la cumbre, pues hubo ahí algunas intervenciones interesantes. El presidente de Costa Rica, por ejemplo, se centró más en temas de cambio climático, de desastres naturales, de lo de la pandemia, que fue la preocupación principal, creo yo, lo de la pandemia. Y pues ahí estuvo, sobre todo de los países de Centroamérica y del Caribe, que como que, digo, pues sí participan y todo, pero sí es una dinámica un poco diferente a la de los países más grandes de América Latina. Estuvo la intervención de Guillermo Lasso, presidente de derecha, ex banquero, que yo la verdad esperaba una postura más parecida a la de Paraguay y Uruguay, de los presidentes de aquellas naciones, pero yo lo vi muy moderado. O sea, me sorprendió un poco, la verdad. Vi por ahí que le estaba haciendo varios guiños a López Obrador, a la integración latinoamericana. Entonces me pareció interesante. Hay que ver hasta qué punto está dispuesto a entrarle de lleno, ¿no? Pero de entrada me sorprendió un poco su discurso, que no fuera tan... Yo me lo esperaba más del estilo de Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, o una cosa por el estilo. Estuvo también el discurso del presidente Mario Abdo de Paraguay, que aquí fue cuando se encendieron los ánimos, ¿no? Este es el momento justo. Cuando lo primero que dice es que no va a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro y que no va a cambiar su posición, y a partir de ahí se echó pues toda una perorata ahí como en un lenguaje más sutil, pero diciendo que la OEA y la CELAC podían coexistir de manera armónica. Se vio muy agradecido con México, con el presidente López Obrador, que envió vacunas a Paraguay. Y justamente la gente que, aquí luego la derecha que vocifera, pero ¿por qué manda México vacunas a otros países y aquí todavía no está vacunada toda la gente? Pues una parte tiene que ver por relaciones políticas, por tratar de construir ese liderazgo internacional y por cuestiones humanitarias principalmente. Creo que así como nosotros acá en México, pues en los momentos complicados pedíamos solidaridad de otros países, pues México también debe de dar esa solidaridad con otros países que están más afectados que nosotros en términos de vacunas, ¿no? Esa reciprocidad, pues es lo que ha posicionado al gobierno de López Obrador y a México hoy en día como pues uno de los líderes, o yo diría el líder indiscutible en América Latina hoy. O sea, si algo dejó en claro la cumbre de la CELAC, pues es el liderazgo de México, que en muy poco tiempo pues se logró construir una presencia que no tenía. O sea, yo me acuerdo, yo cuando hice un viaje de mochilazo de aquí desde México hasta Buenos Aires, me lo eché casi todo, pues prácticamente todo por tierra.
salvo algunos pedazos ahí en mar, otros pedacitos ahí en aire. Pero mucha gente que yo hablaba de temas políticos por allá de 2008, cosas así, nos decían, no, ustedes mexicanos están tan cercanos de los yanquis. Y siempre en los últimos 20 años, pues México se había visto como demasiado apegado a los intereses de Estados Unidos y se veía con mucha desconfianza lo que hacía México en otras partes de Latinoamérica. Hoy esa situación ha cambiado y es más que evidente, ¿no? Este liderazgo de López Obrador, que incluso se lo reconocen hasta gobiernos de derecha como el de Abdo, que en Paraguay pues es todo un caso, ¿no? No le voy a entrar ahorita mucho al tema de Paraguay y de los casos más concretos. Y obviamente después de este asunto de Abdo, pues fue la intervención de Luis Lacalle, que el presidente de Uruguay, después de tener presidentes de izquierda como Pepe Mujica, Uruguay en fechas más recientes dio un giro hacia la derecha y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Un personaje completamente entregado a los intereses de la OEA, de Luis Almagro, que también es uruguayo, recordemos. Y pues completamente a favor pues yo siento que la intención un poco de Lacalle fue incluso hasta boicotear la reunión de la CELAC por el tono hostil en el que participó. Se le veía incómodo en varios temas. Lo primero que dijo fue que agradecía la participación de México y del anfitrión y de pero que no iba a ser subordinado y que iba a haber diferencias y que no sé qué, o sea, en un tono hostil. Por ahí cuando se votó el tema del plan económico para fortalecer el sector farmacéutico en la región y que América Latina no tenga que depender de las vacunas, Lacalle también se mostró ahí renuente. O sea, yo creo que incluso fue casi con la intención de meter ahí cizaña a la reunión, porque estaba fuerte el tema de si se lograba avanzar en la construcción de mecanismos más concretos para sustituir a la OEA, que a final de cuentas no pasó. Estaba por ahí la tentativa, ¿no? Y creo que la intervención de Lacalle pues buscaba principalmente eso, dividir. Por ahí me platicaban, no he podido constatarlo, pero que hasta hubo reuniones o acercamientos ahí con funcionarios de Estados Unidos días antes de lo de Uruguay. No he podido checar esa información, pero me pareció interesante. Y es posible que obviamente Washington haya operado para ahí tratar de mover algunas cosas o tener alguna injerencia en el asunto. Luego vino la intervención de Maduro, que fue muy polémica, que llegó de última hora. Pues aquí la fachiza mexicana y la derecha pues andan encolerizados a grados ya delirantes, ¿no? O sea, digo, ya no me sorprende el delirio de estos sectores, pero ves cómo no nada más es aquí, sino hay todo un proyecto mediático, político en todo el hemisferio occidental para bloquear todo lo que diga y meterle el pie a todo lo que diga Venezuela. Y más adelante voy a platicar un poco sobre las diferencias entre Colombia y Venezuela, que yo creo que ilustran mucho de la realidad latinoamericana. Y hice un hilo en Twitter sobre ese asunto que al ratito voy a platicar. Pero bueno, pues Maduro no se quedó callado, obviamente. Les contestó con todo a Lacalle y Abdo, los presidentes de Uruguay y Paraguay. Los retó a un debate y demás. Pero creo que más allá de este asunto, que yo creo que contestó bastante bien, sí le aprendió algo de la elocuencia del comandante Chávez, Hugo Chávez, que yo entre más conozco de la historia de Venezuela y de Chávez, la verdad, sí me despierta más interés la figura de Chávez. Se me hace que ha sido uno de los políticos más visionarios de América Latina. Pero obviamente pues hubo muchas complicaciones que ahorita al ratito en el hilo lo voy a comentar un poco, ¿no? De mis impresiones sobre la situación en Venezuela, que para mí es lo que abunda en los medios, es una situación completamente caricaturizada, no tiene que ver necesariamente con la realidad, y que casi todo el debate está en esos términos y es para favorecer los intereses de Estados Unidos en América Latina, ¿no? Básicamente. Pero bueno, fue una postura esperable la de Maduro, y él principalmente hizo varias propuestas de cómo construir internamente la CELAC. Estaba proponiendo ahí una serie de mecanismos, fortalecer ciertos consejos políticos de las reuniones de los ministros de finanzas,
de algunos temas muy concretos en cuestión de estatutos legales y demás, que es una parte necesaria a la que no todos le quieren entrar, a la letra fina de esos asuntos, para poder construir una organización más fortalecida, ¿no? Entonces, pues en eso básicamente se basó la postura de Maduro. Luego vinieron varias intervenciones de representantes del Caribe, de Centroamérica, que pues estaban un poco, pues como en otra dinámica, ¿no? O sea, sí participan, sí todo, pero digamos que los intereses muchas veces son un poco diferentes, siento yo. Estaban más metidos en temas del cambio climático y las vacunas principalmente. Esas eran las dos demandas básicas de la región. Pero bueno, a final de cuentas en estos temas internacionales también cuentan, aunque sean países más pequeños, pues el número de votos, por ejemplo, pues es igual el de México, el país más poblado de Hispanoamérica, que el de, no sé, un país como Trinidad y Tobago o Jamaica o Haití mismo, que también estaba ahí en la reunión, entre otros, ¿no? Pues hay por ahí algunas intervenciones de Centroamérica que aquí pues para nosotros como que no tenía tanto interés. Y el otro gran conflicto de la cumbre fue el reproche que le hizo el representante, el canciller de Nicaragua, al gobierno de Argentina, luego de que por ahí había unas versiones, que a mí no me quedó del todo claro de dónde venían esas versiones, de que el gobierno de Argentina iba a sostener negociaciones con Estados Unidos para resolver o atender la situación en Nicaragua. Y por ahí el canciller de Nicaragua citaba pues una nota de prensa, hasta donde yo entendí, donde se manejaba esa situación, porque después el subsecretario de Argentina le respondió que no había ningún comunicado oficial, que lo que había referido el canciller nicaragüense era una cuestión no confirmada que había salido por ahí en los medios y que el gobierno no reconocía ese asunto y calificó de falso completamente los señalamientos que hizo Nicaragua. El tema es interesante por dos razones. Una, porque Nicaragua es uno de los países que más ha dividido a la izquierda latinoamericana o al bloque progresista, como se le llama, ¿no? Recordemos que Nicaragua forma parte de una organización más recorrida hacia la izquierda, en la que participan Cuba, participa Venezuela, participa Bolivia, los países del ALBA, como se les conoce, y por otro lado otros países, incluido México, han mantenido una posición más crítica frente a lo que está ocurriendo en Nicaragua. De hecho, pues en círculos intelectuales y demás de izquierda, la posición de Nicaragua divide mucho, porque muchos lo comparan con Cuba, con Venezuela, del asedio estadounidense, de toda esta parte, pero yo en lo personal sí creo que ya lo de Nicaragua sí se puede calificar como una tiranía de Daniel Ortega. Daniel Ortega fue pues uno de los líderes de la revolución sandinista a finales del siglo pasado, y si bien es cierto pues que hubo algunos avances importantes en temas sociales, pues sí, yo creo que en el caso de Nicaragua, a diferencia de lo que se puede decir de Venezuela o de Cuba, ahí sí vemos una represión abierta contra la oposición, represión contra los estudiantes, represión contra los mismos personajes que participaron en la revolución sandinista, de los cuales provienen muchas de las críticas a Daniel Ortega, que se ha posicionado en el poder junto con su esposa y demás. Y yo creo que en el caso de Nicaragua sí se puede hablar más claramente de una dictadura. Ahí sí, yo mantengo mi distancia, ¿no? Yo con el régimen de Daniel Ortega, sinceramente, lo que he visto y lo que he podido palpar un poquito, ¿no? Porque yo no estuve mucho tiempo en Nicaragua, estuve una semana, una cosa así, y todavía estaba muy incipiente el mandato de Ortega por allá, no llevaba mucho tiempo, pero ya a estas alturas la represión que hubo con los estudiantes, sobre todo, esa sí me parece insostenible, que vimos hace unos años,
Lo que le hicieron al poeta Ernesto Cardenal también fue una cosa atroz. O sea, yo ahí sí no. Que me parece una diferencia interesante o sea, si hubiéramos visto ese mismo tipo de represión en Venezuela o en Cuba, estaríamos hablando de otras cosas. Y se hubiera amplificado mucho más. En el caso de Nicaragua, como que no se hace tanta bulla de esos temas. En general en México la prensa es muy casera, no conocen el tema de América Latina. Yo, como les comentaba, pues prácticamente conozco casi todos los países de América Latina, o digamos de la plataforma continental. Me falta Cuba, me faltan ahí las islas sobre todo. Me falta conocer El Salvador, que no conozco y que es un tema que también a mí no le termino de agarrar el pulso a lo que pasa en El Salvador. Me falta Paraguay, aunque conozco más o menos algunas cosas del tema paraguayo. Me falta conocer Chile. Y de ahí en fuera, pues sí conozco casi todo lo demás, ¿no? Entonces, por lo menos ya he pasado por ahí, y muchas veces pues eso te ayuda a abrir la mente. Yo, por ejemplo, cuando fui a Venezuela, fui en un momento muy álgido. Iba a haber un referéndum para ver si cambiaban la constitución o no. Entonces me tocó ir a marchas a favor y en contra de Chávez, que todavía estaba ahí. Y fue muy, muy ilustrativo porque pues entiendes las dos partes y entiendes mucho mejor el debate, ¿no? Y lo que está sucediendo allá. Y obviamente pues yo ahí me di cuenta que en los medios internacionales nada más aparece una versión de la historia. La otra versión de la historia está completamente borrada, ¿no? De la prensa hegemónica y hemisférica. Entonces pues eso distorsiona mucho y explica pues la aberración que muchos personajes simpatizantes de la derecha latinoamericana pues sienten por personajes como Nicolás Maduro, que yo creo que está inflada mediáticamente desde Washington ese asunto, ¿no? Y al ratito les voy a platicar más a fondo por qué. Pero bueno, esos fueron a grandes rasgos los temas que se discutieron en la CELAC. La intervención del presidente de Cuba, que también pues digamos fue dentro de lo normal, en contra de la OEA, a favor, ahí haciendo alianza con Venezuela ante los señalamientos y demás. También pues con muy buenos comentarios frente a López Obrador y la solidaridad que ha mostrado ante Cuba. Y la brillante, esto sí, no dejarlo pasar. Mi mamá, que luego dice que la ando balconeando y demás, pero luego discuto temas de política con ella, y ella pues no es muy, o sea, no es alguien que haya estado metida en temas políticos, ¿no? O sea, digamos que se ha ido involucrando en algunos asuntos pues a través de lo que ella ve en redes sociales y de lo que yo le platico y demás, y estaba muy al pendiente de la CELAC. A mí me llama un poco la atención, es porque se generó algo de expectativa con esta reunión, y le llamó mucho la atención la participación de Alicia Bárcena. Dice, oye, pero ¿quién es esa mujer tan brillante que no conocíamos? Le digo, bueno, pues tú no la conocerás, pero yo la conozco desde hace mucho tiempo, hasta me ha tocado platicar con ella en conferencias de prensa y cosas así, ¿no? Y sí, yo coincido, la intervención de Alicia Bárcena fue brillante. Ella es una mujer brillante en general y tiene como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque se puede manejar muy bien con las élites, sin importar que esté el gobierno de Calderón, de Peña Nieto y demás, pero pues da la impresión que pues en su corazoncito hay una dosis interesante de progresismo que le ha permitido mantenerse mucho tiempo en la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. Entonces muchos de los estudios, digamos, técnicos, duros, en materia económica, que se han hecho en casi los últimos 15, 20 años, han pasado por la CEPAL y por manos de Alicia Bárcena. O sea, cuando uno, por ejemplo, vio que aquí lo comenté, el informe que publicó la CEPAL de la pérdida de empleos en América Latina por la pandemia, pues era impresionante los datos que presentaban, y como en el caso mexicano 3 de cada 4 empleos que se perdieron durante la pandemia tenían que ver con el sector informal. Entonces, ese dato de la CEPAL, pues primero obtener ese dato no metodológicamente, para quienes sabemos de estos asuntos, pues no es cosa fácil, ¿no? Fue un estudio muy riguroso, y ese rigor precisamente pues le ha valido un gran prestigio, y que te permite entender algunas otras cosas. O sea, ahí fue cuando para mí fue muy claro que la política de López Obrador de inyectar dinero abajo en lugar de invertírselo a las empresas, como muchos
grupos de derecha y las cúpulas empresariales estaban peleando al inicio de la pandemia, pues fue una decisión acertada. Porque pues, si tú le metías dinero arriba, ibas a gastar más dinero para rescatar 1 de cada 4 empleos perdidos. En lugar de eso, pues se apoyó a los 3 de cada 4, ¿no? Entonces creo que eso le permitió a México sortear mejor la crisis. Obviamente estos temas no se entienden porque no se discuten en la prensa hegemónica. Hay un bloqueo, un cerco mediático, como yo le llamo, y en la prensa mexicana es muy, muy drástico y muy duro. Nada más se hablan de los temas de derecha. son los temas que se posicionan y todo lo demás no existe. Entonces muchos de estos asuntos pasan completamente desapercibidos para el gran público, ¿no? Que por eso pues la labor de uno pues es ahí estar macheteando para que la gente conozca esta otra versión de la historia que no aparece en los grandes medios de comunicación. Pero bueno, más allá de eso, creo que la participación de Alicia Bárcena, que en algún momento incluso se manejó que podía ser o embajadora, o incluso se habló de que podía ser la secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno de López Obrador. Se ve que desde muchos años llevan ahí una muy buena relación, y que en algún momento hubo como un interés por jalársela al gobierno, ¿no?, de la Cuarta Transformación, pero creo que en la CEPAL lo ha hecho muy bien y lo demostró aquí en la cumbre con toda una propuesta muy concreta de cómo fortalecer el sector farmacéutico en América Latina para no depender de las donaciones en temas de vacunas, por ejemplo, contra COVID-19, que te hagan las potencias en caso de una crisis, ¿no? Entonces sí, los datos que presentó fueron bastante llamativos y creo que son interesantes. Pero bueno, en eso concluyó el tema. Obviamente participación de la Unión Europea, pues ahí discreta, normal. La de Xi Jinping, que yo creo que fue la más llamativa, o sea, el hecho de que la principal potencia emergente y con la que está peleada Estados Unidos haya mandado un saludo para esta cumbre y que Estados Unidos no haya figurado en lo absoluto, pues llama la atención, ¿no?, de alguna manera. Obviamente se entiende por qué Estados Unidos no figuró en la reunión y pues a final de cuentas la CELAC surge como una reacción al intervencionismo estadounidense en América Latina, ¿no? Entonces, como que invitarlos estaba un poco fuera de lugar, pero de todas maneras, el hecho de que no participara para nada ningún representante de Estados Unidos, ni nada que se le parezca, y sí mandar un mensaje a Xi Jinping, pues te habla un poco de este intento latinoamericano de sacudirse la hegemonía estadounidense. También yo creo que sería peligroso sacudirse la hegemonía estadounidense para acabar acabar asumiendo otra hegemonía, en este caso la China, ¿no?, que es la que se perfila como la nueva potencia hegemónica en el mundo. Todavía puede tomarle algunos años, pero eso es lo que se está perfilando. Y pero yo más bien creo que sí se debe de aprovechar el momento para pues lograr una soberanía que nunca ha tenido América Latina en toda su historia, ¿no? Es por eso que se pueden generar condiciones para dar algunos pasos, pero lo que demostró la CELAC pues es que todavía hay muchas asperezas por limar. El hecho de que sean gobiernos tan inestables los que abundan en América Latina pues hace que sea muy difícil concretar proyectos a largo plazo como ¿no? Yo comentaba por ahí que uno de los temas que para mí es clave pues es la ausencia de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, que eres el principal aliado de López Obrador en América Latina, con el que emprendió todo lo de las vacunas. Hay muchas afinidades, creo que en términos de proyecto político son muy parecidos, más que lo que podría ser López Obrador con Cuba, por ejemplo, que también tiene una alianza, pero no son están como en otra sintonía. López Obrador es más del estilo del peronismo, más que de la revolución cubana o del régimen castrista como tal, ¿no? Aunque tiene sus afinidades y simpatías. Pero el caso es que Alberto Fernández se tuvo que ausentar de esta cumbre porque le explotó la crisis en Argentina, luego de que se dieron las elecciones primarias legislativas, en las que tuvieron una contundente derrota. La derecha les ganó muchas posiciones, más de las que ellos esperaban, e incluso en los principales bastiones del peronismo, que es la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y eso pues provocó una crisis
que ya hasta estaba poniendo en riesgo la alianza de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta. Entonces eso obligó a Fernández a quedarse en Argentina, realizar varios cambios de gabinete porque tienen otras elecciones en puerta, otra ronda de elecciones, y tenían que dar un manotazo. Por allá se movieron muchas cosas en Argentina y eso explica la ausencia, ¿no? Pero entre los cambios, pues estaba el del canciller, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina fue removido un día antes de la reunión de la CELAC. Entonces no solo no vino Alberto Fernández, sino que tampoco hubo un canciller como tal dentro de la reunión, y acabaron mandando a un subsecretario, que es el que participó. Juan Valle me parece que se llama. Que fue el que acabó siendo el representante, ¿no? Pero esta debilidad de Argentina sí fue muy notoria en la cumbre, porque a final de cuentas el plan era como que México le ceda la presidencia, o es lo que está intentando la Cancillería mexicana, cederle la presidencia pro tempore de la CELAC a Argentina para que continúe con con lo que ha hecho México en estos 2 años que se ha quedado con la presidencia de la CELAC, porque recordemos que la presidencia de la CELAC dura nada más 1 año, pero por la pandemia y como le tocaba a Bolivia y hubo el golpe de estado en Bolivia, México acabó asumiendo 2 años, pero como que todo el mundo estuvo muy feliz con esa situación porque México revivió a la CELAC, ya era un proyecto ahí medio abandonado, México lo retoma, le da una nueva vitalidad, pero no fue suficiente para darle el golpe definitivo a la OEA. Todavía hay varias cosas que hacer por ahí. Recordemos también que Brasil no está dentro de la CELAC, se salió con Bolsonaro. Entonces, si regresa Lula da Silva en 2022, que muchos tenemos varias esperanzas puestas ahí, se podría conformar por primera vez un bloque latinoamericano más consistente, ¿no? Porque si ya tienes a México, a Brasil, a Argentina, ya cambia a Bolivia, a Perú, que esperemos que dure un rato más Castillo, y no le vayan a comer el mandado ahí los fujimoristas, pues se podría dar esa sacudida definitiva a la hegemonía gringa, ¿no? O por lo menos una sacudida histórica, como no se ha dado en 200 años. Pero digo, todavía falta. Yo con lo de Brasil todavía no canto victoria. Muchos ya dan por hecho que va a llegar Lula da Silva porque va arriba en todas las encuestas. Bolsonaro está por los suelos. No se ve cómo se pueda recomponer el régimen tiránico que impera en Brasil. Pero precisamente por eso yo no echaría las campanas al vuelo. Está también muy fuerte el run de un autogolpe de Estado que podrían dar en algún momento dado. O sea, todavía hay cosas que a mí... En política no puedes hacer previsiones a muy largo plazo de muchos temas, ¿no? Porque es una situación muy compleja y muy cambiante. Entonces de un momento a otro cambia mucho el escenario. Y bueno, obviamente también no podemos dejar de abordar este asunto sin mencionar la participación bastante destacada de Marcelo Ebrard, que digamos buena parte de sus aspiraciones presidenciales para el 2024 se basan precisamente en estas cosas, en tejer relaciones con los países de América Latina. Una buena parte de sus aspiraciones pasa por ahí, en el reconocimiento internacional, en los apoyos que pueda captar por parte de otros liderazgos de la izquierda latinoamericana que lo respalden en algún momento dado. Porque recordemos que el gran talón de Aquiles de Marcelo Ebrard pues es que él es muy bueno para operar con las élites, para negociar, para esos temas, pero para construir base social pues nunca tiene ese arrastre popular que sí tiene López Obrador, y que eso explica, entre otras cosas, cómo fue que López Obrador le ganó la candidatura presidencial del entonces PRD en 2012, y que eso los dividió un poco, ¿no? Hubo un distanciamiento ahí importante durante muchos años, y ya después regresó Marcelo a unirse con López Obrador, y ahorita están colaborando juntos, ¿no? Y pues en los hechos yo creo que López Obrador respeta muchísimo a Marcelo. Yo creo que es el único secretario de todo el gabinete que tiene ahora sí que manga ancha para hacer y deshacer sin estar completamente sujeto a López Obrador. Es decir, cuenta con un margen de maniobra más amplio que el que tiene cualquier otro secretario de Estado. Quizá con excepción también del bueno, no, ahí sí no.
Entonces, pues también fue un acierto para Ebrard. No salió la cumbre con los resultados que muchos nos hubiera gustado. Se ve que todavía hay mucho trabajo político por hacer. No es fácil reconstruir un continente. O sea, si reconstruir un país no es fácil, pues imagínense reconstruir un continente, ¿no? Y poner de acuerdo a todos los países del continente, pues no es tarea sencilla. Y por eso también me llama la atención cómo ahora hay toda una campañita, pues ya obviamente por parte de la derecha cavernícola que impera en toda América Latina, para decir que la cumbre de la CELAC fue un fracaso. Estaba viendo por ahí que personajes como el impresentable ex canciller Jorge Castañeda Gutmann ya estaban ahí publicando artículos del fracaso de la CELAC. Aquí fue un fracaso rotundo, dice Jorge Castañeda sobre la cumbre de la CELAC. Ya están con campañita ahí tratando de posicionar eso, porque obviamente la derecha latinoamericana quiere que se mantenga la OEA, ¿no? Pues cada que pasa algo aquí en México, pues le van a chillar a la OEA o en cualquier otra parte de América Latina, pues para que Estados Unidos les ayude dando un golpe de Estado, como pasó en Bolivia, ¿no? Esa es la lógica, pues yo diría imbécil, que están siguiendo las derechas más fascistoides, más retrógradas, más cavernícolas de todo el continente. Y pues la derecha en general, o sea, porque yo, por ejemplo, cuando ganó Luis Lacalle en Uruguay, pues no parecía un tipo tan reaccionario y lo vimos ahorita en la CELAC, pues al estilo de la derecha dura de América Latina, elitista, clasista, pues así arquetípico, derechista latinoamericano, ¿no? Criollista completamente. Pero bueno, pues así esas cosas se fraguaron por esos rumbos, y que justamente la participación de Colombia fue muy discreta. Duque obviamente no quiso participar en este asunto. Hay un antagonismo muy importante entre Colombia y México, aunque México no se ha metido en temas de Colombia, también hay que decirlo, pero digamos que Colombia es un punto central en la geopolítica estadounidense en América Latina, y pues hay un distanciamiento importante entre México y Colombia en estos momentos. Y yo ponía este caso, dialéctica latinoamericana para principiantes, Colombia y Venezuela. Como estaba todo el tema de si Nicolás Maduro era un dictador y que si no sé qué, y que por qué recibía a un dictador, y estos asuntos que a mí me parecen estúpidos, sinceramente. O sea, no tienen un fundamento teórico que uno quiera tratar de entender las cosas, sino es pura propaganda, y lo vemos en esta nota que, bueno, yo me carcajeé, ¿no? Por acá estaba de la Deutsche Welle, o sea, un medio alemán. ¿Por qué no detuvo México a Nicolás Maduro el fin de semana? El presidente venezolano viajó a la cumbre CELAC, no salía de su país desde que la DEA lo acusara de 2020 por narcoterrorismo. ¿Por qué México no lo extraditó a Estados Unidos? Actúa de acuerdo con la legalidad. Es decir, un medio alemán progresista y no sé qué tanto. Y digo, la Deutsche Welle tiene cosas muy buenas. De hecho, ahorita vamos a comentar una cosa que una columna de Anabel Hernández que a mí me pareció muy, muy buena. Y la Deutsche Welle, yo he recomendado varios documentales. Los documentales son muy buenos, suelen ser extraordinarios los documentales de la Deutsche Welle. Pero luego te salen con estas cosas completamente, pues una agenda, pues yo diría, afín a los intereses de las potencias hegemónicas en Occidente. Cuestionando cosas como ¿por qué México no detuvo a Nicolás Maduro para entregárselo a la DEA? O sea, por favor, o sea, imagínense qué hubiera pasado si López Obrador detiene en el aeropuerto a Nicolás Maduro para entregárselo a la DEA. O sea, se incendia América Latina, por favor. Es que es ridículo lo que un planteamiento como ese, ¿no? O sea, es absurdo, es ridículo, es estúpido, pero obedece a una lógica de poder. O sea, lo que nos está diciendo la Deutsche Welle es que editorialmente sus intereses están a favor de la agenda hegemónica de Estados Unidos en América Latina. Eso es lo que estamos viendo muy claramente con posicionamientos tan delirantes como ¿no? O sea, ya parece que México le iba a entregar a Nicolás Maduro para entregarlo a la DEA, al mismo tiempo que la DEA está golpeando a México con casos como Cienfuegos, ¿no? La detención de Cienfuegos y demás. O sea, es repugnante ese tipo de coberturas informativas. Y esos son los medios progresistas y los medios referentes en Occidente. Imagínense cómo estarán los medios duros de la derecha en esos respectivos lugares, ¿no?
Yo estaba impactado de que un medio internacional como la Deutsche Welle planteara una cosa tan aberrante como esa. Pero eso, qué bueno que salió eso a colación porque nos permite entender mejor esta dinámica. Entonces yo por ahí empezaba a comparar. Yo decía, aunque el caso de Venezuela se le pueden hacer críticas válidas al régimen venezolano, lo que no me parece válido es que se aplican incorrectamente algunas categorías que, paradójicamente, no se le aplican a Colombia, a pesar de que uno podría encontrar ciertos paralelismos entre ambas naciones. Recordemos que a final de cuentas, durante la época de la colonia española, Colombia, Venezuela y Ecuador eran realmente un país, un solo país, y Panamá, que era parte de Colombia. Y de hecho, pues Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador por eso tienen una bandera muy similar, porque eran parte del virreinato de la Nueva Granada. Entonces, históricamente comparten muchos vínculos esos tres países. Ecuador ya un poco es diferente porque ya, digamos, son ahí cuestión de los Andes y demás tiene más peso, y también tiene muchos paralelismos con Perú también en esa parte. Pero digamos que pues sí hay una correlación histórica entre Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces, son países que en algunos casos tienen unas realidades muy parecidas. Yo encuentro muchas similitudes entre Venezuela y Colombia, sobre todo. Son más o menos del mismo tamaño. Hasta el modo de hablar de los colombianos y los venezolanos, para nosotros los mexicanos, pues resulta más o menos parecido. O sea, hay varias cosas muy afines, pero políticamente pues están en dos espectros muy distintos, ¿no? Yo comentaba que a la derecha latinoamericana le encanta señalar que el régimen de Venezuela es una dictadura, entre otras cosas porque el chavismo lleva en el poder desde 1999. El uribismo en Colombia lleva en el poder desde 2002 y no vemos ese mismo tipo de señalamientos. Obviamente, pues en el caso de Colombia, pues han habido varios presidentes. Estuvo Álvaro Uribe desde el 2002, luego Juan Manuel Santos, que era parte del uribismo, que después ahí medio se pelearon, un poco como aquí Salinas se peleó con Zedillo y cosas así, pero seguían siendo priistas y seguían siendo neoliberales. Pues más o menos lo mismo pasó en Colombia, y ahora con el regreso de Iván Duque, que pues es el cachorro de Álvaro Uribe, pues regresó el ala dura del uribismo, ¿no? Y que lleva gobernando desde 2002, y ahí eso no es dictadura, según las categorías de la derecha latinoamericana y de los medios hegemónicos en América Latina, que siempre hablan de Venezuela como si fuera dictadura. Yo me puse a reflexionar, y yo lo que digo es que, bueno, los argumentos son bastante precarios, ¿no? La derecha latinoamericana se queja de que hay muchos presos políticos en Venezuela, pero no dicen absolutamente nada de las masacres sistemáticas contra líderes sociales y defensores del medio ambiente en Colombia, país que nada más en 2021, y aquí está el informe de organizaciones serias que llevan documentando este asunto muchos años, como Indepaz, nada más en lo que va de 2021, miren, llevábamos 70 masacres, pero ya le aumentaron una del día que yo revisé a esto, ¿no? En este caso no son presos políticos, son masacres. Pero en el caso de los presos políticos de Venezuela se amplifica brutalmente ese asunto, y en el caso de las masacres en Colombia se calla completamente la prensa hegemónica. Ahí sí no menciona nada de el asesino Álvaro Uribe. No vemos ese tipo de señalamientos, y eso obedece a una lógica de poder, evidentemente. Y que pues Colombia es un gobierno títere o aliado de Estados Unidos en la región, o sea, y es justo lo que iba a comentar como parte de estos tweets, ¿no? Colombia, por ejemplo, no se sabe exactamente el número, pero algunos dicen 13, 16 bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano, con el pretexto de la famosa guerra contra el narcotráfico, que le ha servido a Estados Unidos para hacer y deshacer a sus anchas, sobre todo en América Latina. Le ha servido para imponer dictaduras como la de Pinochet, le ha servido para impulsar su Operación Cóndor y acabar con las guerrillas de izquierda o con los movimientos
pues contrahegemónicos que se estaban construyendo en los países de América Latina, y también les ha servido para contener el crecimiento de los proyectos o de los gobiernos progresistas en América Latina. No es casualidad que muchos de los intentos de golpes de Estado contra el régimen de Chávez y contra Maduro, pues el epicentro pues han sido operados desde Colombia. El último intento de asesinato de Maduro, con el dron, cuando estaba dando un discurso y de repente se ve Maduro que se queda impactado y que empiezan a salir militares por todos lados con escudos y demás. Ese intento de asesinato o de atentado fue orquestado desde Colombia. Lo mismo lo de Guaidó y todo este numerito el autoproclamado presidente encargado de Colombia. Pues todo eso viene desde Colombia, viene orquestado desde Florida. Es como el eje, ¿no? Entonces, me parece que en ambos casos, tanto en Colombia como en Venezuela, sería incorrecto hablar de dictadura. El término adecuado, en todo caso, sería hablar de gobiernos autoritarios, eso sí. Los presidentes de ambos países, donde existen opositores, no controlan la totalidad del aparato político. Es decir, es que hay tanta ignorancia de gente que dice estupideces y cosas que no tienen sentido, que no saben ni qué es una dictadura. Para empezar por ahí, nada más como se les hace mal gobierno, pues ya es dictadura, ¿no? No todos los malos gobiernos son dictadura. Para mí el gobierno de Colombia es una tiranía, pero no necesariamente es una dictadura, porque hay una oposición que está creciendo mucho en Colombia y que tiene posibilidades de ganar la presidencia con Gustavo Petro. Digamos, para quien no sepa de esos temas, Petro es como el López Obrador colombiano, ¿no? Para que me entiendan mejor. Y hay algunos, por ejemplo, no veo que el uribismo tenga un control absoluto de la fiscalía. Vimos durante el último año que se le estaban imputando cargos a Álvaro Uribe. Imagínense, es como si aquí en México se le imputaran cargos al expresidente Felipe Calderón, que ahorita ya es posible, antes no era posible. Pero ese tipo de cosas pues están pasando allá en Colombia, con todo y que está pues, en la presidencia un achichincle de Álvaro Uribe. Obviamente pues operaron políticamente para que se mantengan en impunidad, ¿no? Y siguen en impunidad. Les voy a poner por ahí: Uribe, impunidad, Colombia. Vamos a ver un medio más o menos. En algunas agencias, ¿no? Bueno, esto no. Hubo todo un proceso judicial en contra de Uribe, que ahorita no lo traigo tan fresco, no le podría entrar tan a detalle, pero ahí está uno de los videos que hice sobre el caso colombiano, si lo quieren ahí analizar. De hecho, ahí para quien le interese entrarle al asunto colombiano, la Fiscalía de Colombia decide el destino judicial de Álvaro Uribe en el país. Y ahí te mencionan un poco del caso, ¿no? Pero quien le quiere entrar de lleno, les recomiendo más bien que se vayan a mi canal de YouTube, a un video que no fue muy popular, que digamos, pero porque los temas internacionales a los mexicanos como que no estamos acostumbrados a esos temas, ¿no? Los temas de geopolítica nos son un poco distantes. Ay. Ahí estoy platicando un poco justo de estos temas, de las protestas en Colombia y por qué se dieron las protestas en Colombia. Y platiqué con Andrés Camilo Rodríguez, un filósofo y activista de derechos humanos, y ahí sí nos echamos a fondo una discusión sobre el régimen colombiano, ¿no? Que a mí, o sea, para que lo entiendan a grandes rasgos, es muy parecido el uribismo es muy, muy parecido en muchos aspectos al PRIAN, a lo que aquí en México fue el PRIAN. Son neoliberales, la manera en que se ha articulado con las élites empresariales, con los intereses de Estados Unidos, en la guerra contra el narcotráfico. Hay muchas similitudes entre el régimen uribista y el PRIAN, incluido el control de los medios de comunicación. O sea, porque una de las cosas que se le atribuye también falsamente y ridículamente a Nicolás Maduro para decir que es una dictadura es el control de los medios de comunicación. Digo,
Yo fui a Venezuela en 2007, 2008. A lo mejor pudieron haber cambiado unas cosas desde entonces, pero hasta donde yo sé, hasta el día de hoy, pues en Venezuela sigue habiendo medios oficialistas como Venevisión, que cuando yo andaba por ahí pues era el canal de televisión del Estado, y también había abiertamente pues medios opositores como Globovisión y el periódico El Universo, que hablando de paralelismos, pues imagínense que El Universo es como el periódico El Universal en México. Son muy parecidos, es como este típico periódico oficialista de muchos años, el tradicional, y es uno de los grandes periódicos de Venezuela. O sea, en una dictadura donde hay elecciones y la oposición compite y a veces gana algunas posiciones, donde hay medios abiertamente opositores y demás, ¿cómo se le puede catalogar de dictadura? O sea, no es propiamente una dictadura lo que estamos viendo en Venezuela. Sí podríamos hablar de algunos arrebatos autoritarios del gobierno de Maduro, que yo hasta cierto punto pues entiendo por qué se dan esos arrebatos autoritarios y tienen que ver con el asedio de Estados Unidos sobre Venezuela, ¿no? Es muy difícil poder mantener una democracia abierta cuando tienes la amenaza de una invasión estadounidense pues aquí en la nuca encima, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Te distraes tantito, te meten dinero a financiar organizaciones civiles y demás que se imponen el poder y te ganan. Eso es el concepto de democracia, pues es el concepto de democracia liberal que le conviene a Estados Unidos. Y ahí lo estamos viendo aquí también mismo en México, ¿no? Pues vean todo el drama de Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción y demás, cómo desde Estados Unidos se le está metiendo dinero a ese tipo de proyectos que en algún momento les pueden llegar a ser redituables. Para Estados Unidos es como una inversión geopolítica en esos temas. Pero en el caso de Venezuela y de Cuba, pues el asedio ha sido constante. O sea, los gobiernos de Venezuela y Colombia pues han resistido, el de Venezuela pues más de 20 años y el de Cuba, una pequeña isla ahí en el Caribe, lleva 60 años resistiendo los intentos de invasión de la potencia militar y económica más grande del mundo. No es poca cosa. O sea, por eso quienes hablan a la ligera de Cuba y de Venezuela como si fueran dictaduras, pues yo no sé si fueran gobiernos tan tiránicos como nos venden en las noticias, pues cómo se sostienen. O sea, porque una cosa es que hayan resistido y todo, y otra cosa es que no haya problemas en esos países. Obviamente hay problemas, hay precariedad, hay situaciones muy, muy difíciles, pero si por algo se sostienen, a pesar de las situaciones complicadas, es precisamente porque algo está sucediendo en esos lugares que también un sector de la gente sigue apoyando a esos gobiernos. En la ciencia política dicen que no son ciencias exactas, pero sí hay un grado que se repite. En la política, desde el régimen que tú me digas, en la historia de la humanidad, en el país que tú me digas, los gobiernos tiranos siempre se acaban desfondando, siempre. A lo mejor a veces tardan 100, 200, 300 años, pero se terminan desfondando tarde o temprano cuando se subleva la gente. O sea, en cuestiones políticas, llámese monarquía, llámese democracia, llámese como le quieran llamar al sistema político en turno, la gente siempre tiene la última palabra, porque la gente cuando se enfurece la masa y se crean condiciones históricas para que la gente tome el poder, no hay quien los pare, ni los militares, ni los reyes, ni nadie. O sea, una masa enfurecida cuando ya se acumula demasiada tensión social y revientan, normalmente en guerras civiles, en revoluciones, en conflictos de gran escala, no hay fuerza que las pare. O sea, ni el dinero, ni nada. La gente, a final de cuentas, siempre tiene la última palabra en cuestiones políticas. Entonces, eso es un poco lo que está pasando en Venezuela y Cuba, que se construyó un sentido crítico, un nuevo sujeto histórico, revolucionario, que les ha permitido resistir. ¿Cuánto tiempo? Pues está por verse, ¿no? Porque sí hemos visto también un desgaste del régimen cubano, y eso explica también parte de las protestas legítimas que puede haber en un sector importante de la población en Cuba, ya cansada y fastidiada de la precariedad, de las restricciones políticas, entre otras cosas,
Un caso parecido yo creo que también pasa en Venezuela. Pero al mismo tiempo, pues hay otras cosas que no se mencionan. Y, por ejemplo, cuando yo fui a las... me tocó ir a Venezuela, que me tocó ir a un discurso de Chávez. Y eso sí yo les he de confesar, nunca he oído un orador político más brillante que Hugo Chávez. O sea, era una cosa, 4 horas de discurso, hablándole a la gente en la plaza pública, y la gente así, viéndolo con atención. Y obviamente era un tipo muy ocurrente y simpático, ¿no? O sea, esa vez que a mí me tocó verlo, pues empezó cantando una ranchera. Así empezaba tenía ese contacto muy, muy directo con la gente. Y obviamente a estos personajes no los resisten en las democracias liberales impuestas desde las potencias occidentales. ¿Por qué? Porque las democracias liberales son principalmente elitistas. O sea, por ahí yo hice un hilo de Twitter que ya les comenté la semana pasada sobre la ultraderecha y el liberalismo. Y en el del liberalismo, pues expliqué cómo históricamente este sector de la alta burguesía, que son principalmente banqueros, se fueron aliando con los sectores conservadores, y los grandes banqueros, como la familia Rothschild, acabó siendo parte de la nobleza, ¿no? Entonces eso te explica mucho de la articulación de las élites de la derecha a nivel internacional, a nivel global. Y pues estos grupos obviamente son los que promueven este discursito de la democracia liberal, que la democracia liberal, pues entre otras cosas, implica periodos más acotados de poder, o de periodos en la presidencia y demás, una serie de normas, ¿no? Que obviamente estos políticos latinoamericanos, sobre todo, que tienen un fuerte arraigo popular, un fuerte arrastre popular, se les acaba tildando de populistas, porque no son personajes que les resultan cómodos a las élites, desde sus respectivos países, y a las élites globales, financieras, a los grandes banqueros, que son realmente los que hasta cierto punto controlan el mundo, ¿no? Entonces han inventado este terminajo que a mí, si queremos hacer una crítica, pues usemos términos correctos, ¿no? En vez de decir populista, llamémosle demagogo, que es una persona que habla mucho y le dice a la gente lo que quiere oír. Ese es más o menos el concepto de populista, pero se le ha puesto este nombre populista para denostar y para atacar el arraigo y el arrastre popular que tiene la gente, cuando se supone que las democracias, por definición, deberían ser populares, es decir, con respaldo del pueblo. Por eso también a los neoliberales, a los liberales en general, les molesta que se use la palabra del pueblo, porque les parece populista, porque ellos serían más felices con estas democracias o estas aparentes democracias liberales, donde nada más gobiernan las élites de banqueros, ¿no? Ellos serían muy felices nada más con que la gente se quedara muy satisfecha con esos términos. Y mucho de esta discusión tiene que ver con la disputa política en Venezuela y en Colombia. Yo, por ejemplo, aquí explicaba que para mí ni Colombia ni Venezuela son una dictadura como tal. La diferencia es que entre ambos países es que en Colombia gobierna una oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos, de una élite muy cerrada, cuyas élites son afines a los intereses de Estados Unidos. En Venezuela existe un gobierno de carácter popular asediado por el imperialismo estadounidense. Este pequeño dato que nunca se menciona, y usted nunca lo va a ver en las coberturas de Jorge Ramos, en Telemundo, en Univisión, en CNN, en El País, en el New York Times, en el Washington Post, en Televisa. Usted nunca va a ver esto que yo le estoy comentando, pero juega y es determinante. Este pequeño dato nunca se menciona y hace una gigantesca diferencia en cuestiones políticas. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando Hugo Chávez llega al poder, a la presidencia en 1999, que llegó por la vía democrática, nadie puede negar hasta el día de hoy que llegó por voto popular Hugo Chávez al poder. Su programa reformista era bastante moderado. De hecho, en algunos puntos se podría decir que era tan moderado como el de López Obrador hoy en México, o el de
el de Alberto Fernández. No era como el de Cuba, que ahí sí se plantearon pues la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. O sea, sí tenía otro iba más allá, ¿no? Era el de Cuba sí fue un proyecto más de fondo, más de acabar con el capitalismo. En el caso de México, pues, yo nunca he visto que López Obrador haga siquiera alusión a acabar con la propiedad privada, ¿no? Al contrario, pues, está fomentando la inversión extranjera, este tipo de cosas, con restricciones, no como los neoliberales, ¿no? No de manera tan salvaje, tan abierta y tan burda, pero son proyectos afines al capital. O sea, López Obrador, tú puedes decir que es de izquierda, pero no podrías decir que es anticapitalista. No hay algo que nos diga que López Obrador es anticapitalista. Al contrario, tiene muchos vicios, yo siento que heredados de ese rollo, ¿no? La captación de divisas y esta onda, por ejemplo, que es la lógica detrás del Tren Maya, pues tiene que ver con esos vicios, como yo les llamo. El caso es que Hugo Chávez pues era bastante moderado cuando llegó, pero todo cambió tras el intento de golpe de Estado en 2002. La derecha, alimentada por Estados Unidos, le quiso dar golpe de Estado a Hugo Chávez cuando pues llevaba 3 años en la presidencia de Venezuela, y ahí Chávez cambia por completo el chip, porque se dio cuenta de que si quería impulsar cambios a fondo que se necesitaban en Venezuela, pues tenía que prepararse para el riesgo siempre latente de una invasión. Entonces, a partir de ahí, Chávez empezó a construir una base social que le representara apoyo en caso de que los invadieran los gringos. O sea, así de burdo como suena, pero ante eso es lo que se tuvo que preparar Hugo Chávez. Entonces, mientras estaba lidiando con los problemas sociales que llevaban ya décadas gestándose, porque también siempre te cuentan la historia de Venezuela a partir de Hugo Chávez. ¿Qué pasaba antes de que Hugo Chávez llegara al poder? Pues Venezuela era un desastre antes de Hugo Chávez. Lo que pasa es que las élites estaban muy acomodadas, pero en el pueblo, la base social, pues estaba en situaciones muy, muy, muy precarias. Muy parecidas, por ejemplo, a las que ocurrían acá en México durante el Salinato, durante la década de los 80s, cuando se impuso el fraude de Salinas de Gortari. Ese tipo de enojo social que derivó en cosas como el movimiento zapatista, pues ya estaban presentes en Venezuela. Por eso también el mismo Hugo Chávez a principios de los 90s intentó una revolución armada. Fue a la cárcel, lo sacaron de la cárcel porque tenía mucho apoyo popular y acabó ganando las elecciones por la vía democrática, con todo y las instituciones a favor de las élites venezolanas, ¿no? Entonces, el caso es que cuando le intentan dar golpe de Estado en 2002 a Chávez, se da cuenta de que tiene que construir algo para contener esa invasión. Entonces, lo que hace, para contener la embestida estadounidense, Chávez tuvo que recurrir a una fuerte base social con apoyos a los más pobres. Empezó a inyectar mucho dinero a los sectores de abajo. Eso explica mucho de lo sucedido en Venezuela en las últimas 2 décadas y cómo se sostiene el régimen chavista pese a la hiperinflación o a la violencia, porque hay que reconocerlo. La hiperinflación de Venezuela, bueno, es un caso de estudio paradigmático, ¿no? Es una cosa punto y aparte. Es un gigantesco problema, que a mí me sorprende que un régimen político pueda resistir cosas como esos grados de inflación. O la violencia. Ciudades como Caracas, pues es una de las ciudades más violentas del mundo, como muchas de las ciudades mexicanas que siempre aparecen en los rankings, ¿no? Siempre aparecen ciudades mexicanas, ciudades brasileñas, ciudades venezolanas y de Sudáfrica. Casi siempre son como las que aparecen en los rankings con más asesinatos a nivel mundial, y obviamente algunas en Centroamérica, Honduras, El Salvador, etcétera. Pero ¿cómo es que se ha sostenido entonces el régimen el chavismo durante tanto tiempo, después de tantos problemas? Obviamente, pues esta parte de la historia de cómo se le inyectó dinero abajo no te la van a contar en la CNN, no te van a contar en el New York Times, pero eso te permite entender por qué no han prosperado cosas como los reiterados intentos de golpe de Estado en Venezuela. O sea, así de manera clara, pues llevan 2 en lo que va del siglo XXI, en 2002 y en el del 2019 con Guaidó.
que le metieron mucho dinero, toda una propaganda mediática, respaldo de países con el Grupo de Lima, donde estaba Chile, donde estaba Colombia, donde estaba Perú, y no pudieron. La Unión Europea, Estados Unidos, el riesgo latente de que Trump estaba pensando invadir Venezuela. O sea, los planes que tenía su secretario de seguridad, ¿cómo se llamaba este bigotón? Ya no me acuerdo. El que cacharon ahí con los planes, que se veía en las hojas. Bolton, el asesor de seguridad de Trump, ya traía completamente la intención de invadir Venezuela. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Chávez? Por ejemplo, hubo un reparto muy importante de casas, de vivienda. Mucha gente en Venezuela, de los sectores más pobres, tiene casa propia. Entonces, ese dato jamás lo vas a escuchar en la prensa hegemónica. Y si no entiendes esas diferencias, pues no vas a entender cómo es que se sostiene un gobierno con tantos problemas como el de Venezuela, ¿no? O el régimen. Eso no quiere decir que la gestión del chavismo haya sido perfecta. Tiene muchos problemas estructurales el chavismo, como los tiene México, como los tiene Bolivia, como los tiene Brasil, como los tenemos todos los países de América Latina, lamentablemente. Pero se han ensañado de una manera con Venezuela que obedece a los intereses de Estados Unidos. O sea, todo tiene que ver con eso. Y si tú quitas de la cobertura noticiosa los intereses de Estados Unidos en la región, pues no vas a entender nada y lo que vas a ver es una caricatura de la realidad. No vas a poder entender la realidad. O sea, yo, por ejemplo, tuve la gran fortuna de poder, les cuento, de asistir a Venezuela en diciembre de 2002. De hecho, por ahí publiqué una crónica para Excelsior, que me dijeron, sí, te la publicamos, pero gratis, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien. Y por ahí la tengo en los archivos de ese momento, que era un referéndum constitucional para ver si cambiaban la constitución o no. Yo le aceleré el ritmo, venía desde Colombia y demás, para llegar a Caracas, así lo más efervescente. Yo quería ver eso, palparlo, sentirlo. Y yo fui a todas las manifestaciones que podía, ¿no? Para mí era muy impactante ver cómo la oposición era de derecha. Entonces yo siempre estaba como identificado con grupos opositores acá en México, donde la oposición era pues más afín a la izquierda. Para mí fue como raro sentirme en algunos puntos identificado con la oposición, que eran estudiantes en ese entonces de las universidades privadas venezolanas, que traían un discurso antichavista, pero también tenían sus puntos. O sea, yo sí entiendo que hay una parte de las clases medias que están muy molestas con el régimen chavista, porque a ese sector sí se ha visto mermadas muchas de sus oportunidades, y que también por eso mucha gente ha tenido que salir de Venezuela por esa situación. Sí entiendo que hay una molestia, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendía mucho cuando yo fui, había escasez de leche. Yo decía, oye, pero ¿por qué hay escasez de leche? Y hablaba con muchas personas, ¿no? Y decían, bueno, pues es que el gobierno de Chávez puso límites a los precios de la leche para que todos los pobres pudieran acceder a comprar la leche. Pero resulta que las empresas decían, bueno, pues es que a mí ya no me sale producir a ese precio. Entonces muchas de las compañías lecheras venezolanas quebraron, y lo que hizo fue pues acabar importando leche desde Brasil. Entonces una buena parte de los alimentos que se consumen en Venezuela, o que se consumían en ese tiempo, provenían de Brasil, y había todo un mercado negro, o sea, una serie de problemas. Cuando tú estás dispuesto a bajar los precios para que lo consuman los pobres, pero a costa de tu industria nacional, pues a mí sí me parece un error, ¿no? Digo, a lo mejor no es o yo no estoy tan informado de los pormenores, pero de lo que yo pude constatar por mí mismo, pues ese tema, por ejemplo, se me hacía muy absurdo. Y creo que en muchos otros ámbitos más o menos pasaban cosas similares. En el caso de la petrolera venezolana, pues también creo que pues se invirtió mucho dinero en algunos temas, que también lo he reflexionado últimamente. Y se dice, pues sí, es que se tiraba el dinero porque los precios de la gasolina eran más baratos que el agua y todo esto. Sí, pero yo últimamente he pensado que a lo mejor si Chávez no hacía eso, si no repartía el dinero a ese nivel y la riqueza petrolera no la invertía abajo, el régimen no se hubiera podido sostener en Venezuela. O sea, porque
la manera de contrarrestar la inflación, los problemas del dólar, todos estos asuntos que son parte del asedio estadounidense, pues fue inyectar dinero abajo. ¿De dónde lo sacaban? Pues de la riqueza petrolera. Oye, pues echaron la riqueza petrolera porque pues no se tradujo en una industria sólida. Pues sí, también es cierto. Entonces, pues hay muchos atenuantes. Pero lo que a mí me queda claro pues es que se invirtió mucho dinero abajo y también se equiparon y se entrenaron varios grupos de pequeñas milicias civiles que Chávez ya tenía listas por en caso de que había una invasión de Estados Unidos, pues les iba a costar un trabajo endemoniado poderse apoderar de Venezuela, porque iba a haber una guerra de guerrillas brutal como las que ha habido en Irak, en Afganistán, que 20 años después, con una invasión muy fuerte del ejército estadounidense, nunca pudieron sostener el poder o nunca asumieron realmente el poder en estos países. Chávez tuvo que invertir mucho dinero que pudo haber ido destinado a potenciar al país, mucha energía, muchos recursos en comprar armamento, comprar equipo de defensa y demás, para prevenirte de una invasión. O sea, el riesgo de la invasión estadounidense en estos medios elitistas de derecha que predominan, pues siempre te lo venden como si fuera cosa menor, ¿no? Como si fuera un delirio mental de los izquierdosos, de los rojos. Pero pues, es latente, o sea, por favor. Pues ahí está el golpe en Bolivia. O sea, ¿cómo no? Es como no querer ver las cosas. Y eso es a mí lo que me molesta y es por lo que yo me peleo en estos temas, ¿no? Más allá de que pueda haber errores o no en Venezuela, en Cuba, pero ese asedio estadounidense pues es lo que ha marcado buena parte de la historia y de lo que explica por qué pues, los gobiernos han tenido que hacer cosas que no pasan en otros países que son afines a Estados Unidos, ¿no? Que tienen otro tipo de problemas, como Colombia. Entonces, precisamente, a mí me parecía que comparar el caso colombiano con el caso venezolano es muy ilustrativo de estos dos grandes proyectos o de grandes bloques en la política latinoamericana. En el tema de los refugiados, por ejemplo, sí es cierto que Venezuela vive una crisis de expulsando gente. Ningún país que está bien o está próspero expulsa a migrantes a los volúmenes que está expulsando ahorita Venezuela, ¿no? Eso es una realidad. Se habla de más o menos 6 millones. Como tampoco estaba aquí bien México, que expulsó 14 millones a Estados Unidos de migrantes durante lo más álgido del periodo neoliberal. Durante mediados de los 90, pues, 14 millones de personas. O sea, por favor. Nada más que aquí se disfrazaba mucho eso en los discursos de la prensa. Y lo mismo pasa en Colombia. Se ha tratado de disfrazar mucho, pero afortunadamente vientos de cambio soplan en Colombia. Y yo creo que próximamente vamos a ver un cambio similar al que hubo aquí en México, en el contexto colombiano, ¿no? Pero estamos viendo que se está calentando la plaza en Colombia y yo creo que pronto vamos a ver un cambio de régimen político en Colombia. Ojalá que sea de fondo. La evidencia hasta ahorita parece que va a ser más moderado de lo que a muchos nos gustaría, pero sería un avance que llegara Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Sería un avance para toda América Latina. Y bueno, les comentaba que así como Venezuela expulsa muchos migrantes o expulsa mucha gente que tiene que buscarse la vida en otros países, Colombia también, o sea, Colombia también expulsa gente, o sea, aunque no salgan las noticias, también tiene grandes, aquí en México hay muchas comunidades, tanto venezolanas como colombianos, que están huyendo de sus países, de la situación de la violencia, de la pobreza y demás. Y Colombia también tiene un problema grandísimo de desplazados internos de las regiones rurales, donde está infestado de violencia por paramilitares, que muchos de ellos han sido orquestados por Álvaro Uribe, que para que me entiendan, Álvaro Uribe es como el Felipe Calderón de allá. Una mezcla entre Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, para que se den una idea, ¿no? Que de hecho se llevaban muy bien Álvaro Uribe y Felipe Calderón, porque tenían muchas afinidades ideológicas y demás. Bueno, el caso es que de los desplazados internos en Colombia, pues nunca se habla. Entonces, pues, como si no existiera. Y por eso, pues obviamente cuando pasan cosas como la cumbre de la CELAC, pues hay gente que nada más tiene una versión de la historia. Venezuela es una dictadura. Pero no saben todo lo demás. De Colombia no se sabe nada, nadie habla de Colombia, hubo protestas, hubo masacres. O sea, si hubiera habido
protestas como las que vimos en el último año en Colombia, si hubiera habido de ese tamaño en Venezuela, hubiera sido un escándalo gigantesco lo de Venezuela, y en Colombia se lo callaron. O sea, yo estuve duro y dale con el tema, porque pues hay que mostrar las cosas como son, no callarte una parte a conveniencia de unos grupos y exagerar lo otro a niveles ridículos, ¿no? Entonces por eso es parte del pleito, y es parte también de la pedagogía política que tenemos que hacer, y nosotros como periodistas pues es nuestro deber informar de lo que pasa en el mundo, ¿no? No nada más, pues te voy a mostrar nada más esto y lo demás te lo voy a esconder. Pues eso no es periodismo, y por eso también yo me pitorreaba de cosas como el enfoque editorial de la Deutsche Welle en este tema, ¿no? De que López Obrador debía encarcelar a Maduro. Por favor, o sea, es ridículo. Obviamente pues el gobierno mexicano iba a ser muy tonto de meterse en un escándalo internacional nomás para satisfacer a la prensa afín a los intereses de la OTAN. O sea, es aquí cuando la geopolítica se manifiesta, ¿no? En todas estas cosas que parece que no tiene relación una nota con temas. La gente como que le cuesta trabajo a veces conectar cabos sueltos, sobre todo la gente que no está muy metida en temas políticos o muy politizada. Pero por eso precisamente pues ahorita tenemos el deber de ayudarle a la gente a que abra los ojos, ¿no? Para que se dé cuenta de lo que está en juego, de la realidad, de por dónde va el debate. Y esa es pues la misión de uno. Me estoy colgando mucho, todavía faltan muchísimos temas, pero pues me apasiona este tema. El de Hertz Manero, ese sí no lo puedo dejar pasar. Una nota de la Deutsche Welle, que realmente es un artículo de opinión de Anabel Hernández, que se le fueron encima a Anabel por este texto, que después fue muy referida por columnistas de derecha, pero digo, eso ya no es culpa de Anabel, ¿no? Y habla sobre la cuenta bancaria secreta que involucra al fiscal de México, Alejandro Hertz Manero. Testigos han revelado que el fiscal general de la República, en distintas fases de su función pública, habría recibido dádivas, realizado llamadas de presión y negociaciones poco ortodoxas. Y aquí Anabel Hernández, que yo en lo personal, a mí nunca me van o va a ser muy, 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 muy difícil que me vean hablar mal de Anabel Hernández o de Lidia Cacho, que son personas que a lo mejor yo a veces no estoy de acuerdo con sus posturas políticas, pero las respeto mucho por todo lo que ellas han puesto en juego, en riesgo, para denunciar temas que son clave para la sociedad mexicana. O sea, el caso de los pederastas de Lidia Cacho y todo lo que ha tenido que pasar esa mujer, defenderse de algunas de las peores mafias del mundo, porque las peores mafias son las que involucran a pederastas, que tienen mucho que ver con prácticas ya muy enfermas de las élites globales, ¿no? Si ustedes se fijan, cada que sale un tema ahí de pederastas se toca con pincitas, porque mueve resortes mucho más profundos de los que nos imaginamos. O sea, ahí hay una porquería, que la película más exagerada de Hollywood se quedaría corta, para que me entiendan los niveles de podredumbre que hay en el caso de la pederastía a nivel internacional, ¿no? Y más o menos algo similar pasa con lo que ha estado investigando Anabel Hernández, que digo, tú puedes estar a favor o en contra de sus opiniones políticas, pero sus investigaciones a mí me parecen uno como periodista, como investigador, me parecen fenomenales. O sea, el trabajo, el rigor que hay detrás de muchas de sus investigaciones y demás, no son tema menor. Y por el hecho de que ha hecho críticas al gobierno de López Obrador, o cosas por el estilo, ahora se le van encima, a mí se me hace un poco, ¿cómo decirlo?, mezquino, diría yo. Se me hace se me hace algo poco generoso para una persona que ha puesto la cabeza en la guillotina varias veces, porque hacerle frente como le hizo a García Luna durante el sexenio de Calderón no es poca cosa. O sea, ya a la gente se le olvidan esas cosas, ¿no? Igual con Aristegui, con todo el tema de la Casa Blanca y demás, pero digamos, Anabel puso la cabeza en la guillotina varias veces, y eso para mí merece todo el respeto y admiración. O sea, yo a Anabel la respeto muchísimo. No creo que sea la mejor analista política, porque siento que le falta mucho de la parte teórica, pero como investigadora es un sabueso. Y a mí me llamó mucho la atención este asunto, porque Anabel desde que ha empezado el sexenio de López Obrador ha sido muy insistente con que ha habido
posiciones claves de la Fiscalía General de la República, gente de García Luna y de Cárdenas Palomino metidos dentro de la Fiscalía General de la República. Esta historia de Hertz Manero empieza a... Esa es la parte que me parece interesante de este texto de Anabel. Empieza a atar cabos sueltos. Ese olfato que tiene para detectar, como me decía mi maestra y también querida y admirada periodista Alejandra Shanik, nuestra única premio Pulitzer que tenemos aquí en México, que hizo una investigación portentosa para el New York Times sobre la corrupción de Walmart en México. Cuando nos daba clases en la Ibero de periodismo e investigación, ella hablaba de la cola de la rata, seguir la cola de la rata. Entonces aquí hay una cola de rata. Y yo creo que Anabel ya la viene siguiendo y rastreando desde principios del sexenio, y me da la impresión, por lo que le he podido leer, que la cola de rata fue precisamente estas posiciones clave que ella conoce muy bien desde el sexenio de García Luna, que siguen ahí enquistados en la Fiscalía General de la República y que ha denunciado sistemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La historia personal y el conflicto personal de Hertz Manero cada vez es más ruidoso. La familia de Hertz Manero cada vez está posicionando más este asunto. Carmen Aristegui ya también ha mencionado muchas veces el tema. Y entre esas cosas, la muerte del hermano de Hertz Manero está muy rara. O sea, hay una intriga familiar que ya trastoca o alcanza el tema político. Porque podría ser un caso ahí aislado, ¿no? Pero es una figura de poder. Y Hertz Manero ha sido parte del sistema político mexicano, pues fue secretario de Seguridad Pública con Fox, secretario de seguridad en diversos ámbitos, fue orquestador de la Operación Cóndor en los 70s, operaba para Estados Unidos en la lucha contra las guerrillas latinoamericanas en la década de los 70s, a favor de Estados Unidos. O sea, es un viejo lobo del régimen, ¿no? Que muchos cada vez más nos cuestionamos. Yo no acabo de entender la relación de López Obrador con Hertz Manero. Me genera muchas dudas, y el apoyo que le da López Obrador y por qué lo eligió López Obrador a él en específico. El caso es que toda esta intriga sobre el misterioso muerte del hermano de Hertz Manero, que acusó a su cuñada de haber perpetrado un homicidio homicidio doloso por omisión de auxilio. Es el cargo que Hertz Manero le imputó, y que la familia dice que han sido perseguidos políticos de Hertz Manero, y que Alejandra Cuevas, de 67 años, hija de Laura, fue detenida y acusada de homicidio y se encuentra en prisión desde hace casi un año, aunque un juez anuló este jueves 16 de septiembre la orden de encarcelar a esta última, ¿no? Es decir, hay una intriga aquí que aparentemente podría parecer un caso familiar, pero que el caso que menciona Anabel de la cuenta bancaria secreta es de llamar la atención. ¿Por qué? Anabel lo que plantea en este texto, y eso es lo importante, te da datos duros de la cuenta bancaria. Mencionan que había una cuenta que tenía el hermano de Alejandro Hertz Manero. ¿Cómo se llama el hermano? Federico. Tenía una cuenta bancaria. Cuenta la familia de Federico, o la familia política, que cuando estaba convaleciente por una enfermedad y demás, Hertz Manero fue de manera muy apresurada y se lo llevó. Ellos dicen que lo secuestró o lo tuvo ahí retenido. Se lo llevó durante varias horas. Regresó y a los pocos horas, días, no sé, se murió. Entonces parecía que había una urgencia de Hertz Manero de resolver ciertos asuntos. La familia política que está en contra de Hertz Manero y de esta señora Cuevas, que está encarcelada, señala o creen que esta misteriosa visita de Hertz Manero tenía que ver con firmar documentos para arreglar muchas cuentas bancarias que tenía Hertz Manero en el extranjero. Y citan por aquí que eran un portafolio de inversión de $7 millones, manejada por Operadora Invictus, establecida en Panamá, considerado mundialmente un paraíso fiscal, abierta en un banco suizo, Julius Baer, y que de los cuales tengo copia. Es decir,
Anabel ya olfateó que ahí había una cola de rata, como se le suele llamar a estos temas, y ya empezó a indagar y ya nos empieza a dar datos. Esa es la parte que a mí me parece más valiosa de Anabel. Se le pueden criticar la falta de rigor teórico a la hora de hacer análisis político, pero para estas cosas, sacar expedientes de quién sabe dónde, pocas en México. Yo sí pongo a Anabel entre las mejores periodistas de este país. Pésele a quien le pese. Y menciona que la cuenta no tiene titulado el nombre rotulado el nombre del titular, solo un número de cliente, el 00169863. Está dando datos concretos para rastrear ese asunto. Porque también cuando salió este asunto y yo lo compartí en redes, mucha gente decía, ay, sí, es otra de las novelas de ficción de Anabel Hernández que no da pruebas y no sé qué. Aquí dice que habría hecho cosas, pero no, ¿dónde están las pruebas? Oigan, o sea, la seriedad y el rigor de Anabel Hernández no está acusando directamente a Hertz Manero de cometer algo en concreto. O sea, no está diciendo que pasó esto, pasó lo otro, ¿no? Pero sí menciona que muchas personas cercanas al círculo de Hertz Manero que han trabajado con él, pues saben historias de favores políticos, cosas de cómo un personaje como Hertz Manero, que ha estado enquistado en el sistema durante mucho tiempo, pues se mueven. Y digo, no es tampoco una historia sorprendente, ¿no? Y menos cuando estamos viendo cosas como los últimos escándalos de Hertz Manero en el último año. 2 casos muy concretos que yo mencioné en una columna que escribí hace unas semanas, de cómo en el último año, más que los avances del caso Lozoya o toda esta parte que la fiscalía está pues ahí detenida, lo que han resaltado pues ha sido el escándalo de cómo Hertz Manero movió ahí influencias para entrar al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, y también la grilla esa que trae contra Luis Ernesto Derbez por el control de la Universidad de las Américas en Puebla. Traen ahí un pleito que es otro pleito personal de Hertz Manero. Ya cuántos pleitos van del fiscal, cuántos pleitos lo están distrayendo de sus labores. Este tema a mí me parece crucial. Y cuando estos temas personales empiezan ya también a tener una connotación política, porque te hablan de cómo se está ejerciendo el poder desde la fiscalía, te permite entender por qué no hay resultados, o por qué los resultados son ahí medio ambiguos, porque hay personajes cercanos a García Luna y Cárdenas Palomino todavía enquistados ahí en los mandos medios de la Fiscalía General de la República. Empieza a tener sentido la historia, y esa es la relevancia que me parece que tiene esta investigación de Anabel Hernández, porque te menciona que Hertz Manero tenía dinero escondido en paraísos fiscales, en Panamá o en cuentas en el extranjero, y realmente lo que está sugiriendo, que todavía no tiene evidencia para sostenerlo, pero sí es una hipótesis de trabajo. O sea, quienes sabemos de temas de investigación, pues es una hipótesis muy fuerte. Es una línea de investigación que hay que seguir indagando. Pero la línea de investigación y la hipótesis es que el hermano, Federico, era prestanombres de Hertz Manero, que estaba recibiendo dinero de favores políticos, de varios temas turbios que hay todavía que investigarlos. Y este dinero explica buena parte del conflicto que tiene con su familia política, que sigue haciéndose cada vez más grande el tema. Ahí sigue haciendo ruido. Entonces, y digamos, sabemos que estos personajes que pertenecen a la élite y a la clase política desde hace muchos años, pues son millonarios, o sea, tienen mucho dinero, tienen recursos, son abogados, tienen bufetes de abogados y se mueven en los círculos del poder y demás. Son gente que tiene dinero. Aquí la pregunta es, ¿qué necesidad hay de esconder el dinero en paraísos fiscales? ¿Por qué se esconde en Panamá, en estos lugares donde se permite ocultar el dinero de dudosa procedencia? Esa procedencia de ese dinero escondido por Hertz Manero en paraísos fiscales con prestanombres, que es la hipótesis
o la línea de investigación que está manejando Anabel Hernández no es tema menor. Ojo con ese dato. A mí me parece muy relevante. Y aquí menciona los extraños regalos de Luis Cárdenas Palomino y de cómo pues ahí le mandaban unos guiños a personajes cercanos por Hertz Manero, ¿no? Otras fuentes de información documentada aseguran que cuando Hertz Manero fue propuesto por AMLO para ser fiscal, cargo en el cual tiene duración de 9 años, Cárdenas Palomino lo fue a visitar para recomendar a su gente en posiciones clave de la Fiscalía General de la República. 3 de sus recomendados fueron Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, a quien Hertz Manero nombró coordinador de métodos de investigación, un personaje cercano a García Luna; Antonio Pérez García, nombrado titular de la Policía Federal Ministerial; y José Domínguez Martínez Bertis, a quien le dieron el cargo como director general de Asuntos Policiales e Internacionales de la Interpol. ¿Por qué muchos casos en la Fiscalía no están avanzando? Entre otras cosas, por este tipo de circunstancias. Es decir, no es un tema menor. Yo sí creo que lo que sabemos hasta hoy es suficiente para iniciar un proceso en el Senado, por lo menos, y remover a Hertz Manero del cargo. A lo mejor sin meterte a toda esta parte, ¿no? Porque todavía hay mucho por indagar y por descubrir y que va a seguir saliendo en los próximos años. No son temas que salgan de la noche a la mañana, pero va a seguir saliendo porque la familia está muy activa políticamente. Ya le dieron mucha coba en los medios y obviamente los grupos opositores al gobierno de López Obrador ya también vieron que por ahí hay una beta para pegar, ¿no? Tampoco le están pegando tanto a Hertz. Sí, ahí le dan sus columnazos de vez en cuando, ¿no? Pero tampoco se le han ido encima precisamente porque muchos de esos columnistas, paradójicamente, son afines a los intereses de García Luna. De hecho, muchos, pues yo sé, yo les conozco ahí sus mañas. Yo no hablo porque es un tema delicado. No voy a abrir un frente de batalla ahorita de esos, salvo que sea necesario. Pero yo conozco varias historias también de cómo se movían varios integrantes de la prensa con García Luna y demás, ¿no? Y bueno, pues es toda una intriga política este tema. Ojo con este tema. Y no lo van a ver comentado a esta profundidad que les estoy dando en otros medios, porque pues no ven estas cosas, ¿no? Como es gente que no sabe de política, no puede hacer análisis político, no sabe cómo se mueven las piezas de la maquinaria y no saben hacer investigación. Pues por eso no pueden ver la magnitud de estas cosas, ¿no? Y la gente que está fanatizada y que ya trae una campaña contra Anabel Hernández porque ha criticado un par de veces a López Obrador, pues también yo creo que es de esos casos en que el fanatismo ciega porque aquí hay elementos, o sea, ahí está el número de cuenta, ahí está el dato, ahí hay uno, como si le quisiera entrar de lleno al tema, a investigar ese asunto, que podría estar interesante, pero es un caso muy difícil, requiere mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero, porque hay que sostener esa inversión, hay que pagar viajes, hay que pagar documentos, hay que pagar cosas, seguridad, porque piensas un callo mal ahí y adiós, ¿no? Y por eso me parece relevante y por eso yo no me van a ver a mí criticar a Anabel Hernández en ese aspecto, ¿no? O sea, me parece de lo más respetable del trabajo de este país, porque recordemos que aquí en este país yo creo que las figuras más relevantes del periodismo mexicano son mujeres principalmente. Lidia Cacho, Anabel Hernández, pues varias otras investigadoras, la gente que ha pasado por Contralínea, pues tremendos investigadoras que tenemos aquí en México y que se han enfrentado a lo más oscuro del poder. Entonces yo creo que en este caso tampoco es la excepción y que empieza cada vez a hacerse más espesa la sombra en torno a un personaje como Hertz Manero, que no hay que perderle la vista. ¿Por qué? Porque ocupa una posición clave en el gobierno de la Cuarta Transformación y mucho de esta cacareada lucha contra la corrupción pasa por este personaje. Ojo, aquí López Obrador tiene un flanco abierto muy grande y que es aquí yo cuando sí cuestiono que todo este rollito de que la fiscalía es autónoma y que es una farsa y es una cosa retórica que López Obrador le acabó comprando a
a la derecha, a los grupos que siempre critica de la sociedad civil, que impulsan estos temas de la transparencia y de no sé qué tanto y bla, 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 que yo estoy de acuerdo en muchas de las críticas que les hace López Obrador, pues le acabo comprando el tema este de la autonomía de la fiscalía, que en los hechos, uno, no es cierto, y dos, si ahorita se quiere remover a Gertz Manero, en vez de hacerle como le hicieron con otros funcionarios del gabinete, de a ver, pues muchas gracias, le agradecemos a Gertz que pues haya venido aquí a colaborar, pero pues ya, muchas gracias, ¿no? Como le hicieron a Irma Heréndira, por ejemplo. Muchas gracias, Irma Heréndira, que te vea muy bien, y pues ya entra otra persona, ¿no? Pues no se puede por todo este rollito de que la fiscalía es autónoma, de que lo pone el Senado. Entonces, si ahorita se quiere destituir a Gertz por falta de resultados, va a ser un proceso complicado, que paradójicamente es lo que también López Obrador le está cuestionando al fiscal de Guanajuato, que es un desastre también, que lleva muchos años y que es otro tema que a mí me interesa, que no se mencionó mucho en la prensa. Yo se los escuché a Álvaro Delgado y a Alejandro Páez, ahí en Los Periodistas, que lo traían más desmenuzado y demás. Y de hecho Álvaro Delgado creo que estaba en Guanajuato ya echando ojo, otro investigador. Por eso hay que juntarse con periodistas que sí sepan de investigación, que tengan olfato para rastrear estos temas. Porque los opinólogos, pues... bueno, o sea, son para carcajearse. Discúlpenme muchos de los opinólogos que aparecen en los medios y en las redes, pero sus opiniones son completamente de risa, porque pues ni saben de investigación, ni saben de política, ni saben de economía, ni saben de historia, ni saben de nada. Nada más están programados para hablar de crecimiento económico y democracias liberales, afín a los intereses de Estados Unidos, y de ahí no lo sacas. O del chayote, que pues van medio junto con pegado, ¿no? Ahí tuve varios. Bueno, un enfrentamiento ahí con gente del lobby farmacéutico, que me traen atravesado porque les tiré la farsa esta de la necesidad de vacunar a todos los menores de edad, sin que hubiera estudios científicos para que garantizaran la seguridad de los menores. Y es una retórica que ya tenían muy metida y muy asimilada en los grandes medios de comunicación en México. Y pues yo con datos duros ahí se los estuve tirando en Twitter y ahorita se les indigesta. Entonces ahí me traen en la mira y ahí me están echando pleito y de vez en cuando y demás. Y a mí me encanta porque además son tan bobos, o sea, ni no se dan cuenta de sus limitaciones, que pues hasta me comparten notas, o sea, me atacan con notas que los ponen a ellos en evidencia. Entonces es delicioso, o sea, tener gente así. Hasta le recomendé por aquí en un tweet a los ya no comenté este tema de derechos humanos y migración, de las aberraciones estas, pero ahora sí ya me pasé. No, les voy a mostrar rápido el tweet de como les estaba yo recomendando a los del lobby farmacéutico. Consejo para los del lobby farmacéutico en México: cuando contraten gente para arremeter contra periodistas que desmontan sus farsas y su lógica de mercado a costa de la salud, asegúrense que el personaje contratado cuenta con niveles mínimos de comprensión de lectura. ¡Ánimo! Y pues ya, ¿no? O sea, ya no te queda más que reírte. Y por ahí alguien compartió, aquí una persona me compartió: para que no se olvide al libelo farmacéutico, esta es la lista de finas personas y sujetos que participan en el monopolio farmacéutico, ¿no? Y aquí aparecen varios políticos. Algunos sí, yo ya los traía en el radar. Otros como que es un tema que yo no he visto tan puntualmente. O sea, no recuerdo un texto periodístico en el que se mencionen a todos así con nombre y apellido. Valdría la pena hacer algo así con rigor periodístico, ¿no? Pero donde vengan aquí cada uno mencionados. Pero sí sabemos que hay muchos políticos del PRI vinculados a empresas farmacéuticas que se estaban haciendo multimillonarias con la venta de medicamentos a través de la corrupción. Contratos multimillonarios, y que son muchos de los políticos. Por ejemplo, Mario Fabio Beltrán, es así, ya está muy documentado, ¿no? De que es uno de los principales perjudicados por toda esta nueva política del gobierno de López Obrador para comprar medicinas. Chong, que ya está involucrado en demasiados escándalos. O sea, si la 4T se tomara más en serio este asunto de la lucha anticorrupción, ya debería haber un proceso más en serio contra Chong, porque figuren demasiados escándalos. El tema de Inés Gómez Montt,
y su esposo que desviaron 3,000 millones de pesos. O sea, son demasiados ya los temas y las sombras sobre Chong como para que siga ahí gozando de impunidad en el Senado, ¿no? En fin, estos son algunos de los notables priistas que están impulsando a personajes, a sus achichincles como los que luego ahí se me van encima, de manera indirecta, ¿no? A lo mejor hasta los achichincles ni saben que están operando para ellos, pero digamos ahí por inercia, por ingenuidad, por tontos, o sea, porque hay gente muy tonta haciendo cosas que se está metiendo a donde ni siquiera saben en qué se están metiendo. Esa es la realidad. Entonces, pues ahí les están haciendo la operación política a personajes que operan acá desde las sombras, ¿no? Y contra todos estos intereses hay que luchar. Entonces, pues yo le recomiendo a estos jefes de el lobby farmacéutico que por lo menos contraten gente que sepa leer, porque pues es increíble que te quieran atacar con cosas que les juegan en contra, pero pues bueno, cada quien. Por mí que sigan así. Así es más fácil evidenciarles y aparte me divierte un poco. Pero bueno, muchas gracias. Ahora sí me colgué, 1:40. Yo siempre digo que no me voy a colgar, pero pues me gusta hablar de estos rollos, la verdad. Ya luego de que me encarrero ya es como difícil callarme, pero bueno. Y luego hasta se me va... Hasta de repente digo una que otra cosilla de más. Pero bueno, pues hay que también... es parte del encanto de la oralidad, ¿no? Que es más platicadito, aunque digamos los temas delicados, sí, también soy cuidadoso porque en este país siendo periodista tienes que tener siempre la guardia en alto, no puedes bajar la guardia porque te agarran mal parado y la puedes pasar muy, muy, muy mal, se te van encima, te pueden meter demandas millonarias, te presionan con tus jefes para que te corran del trabajo, te amenazan de muerte, te mandan ahí mensajitos, se meten a tu casa. O sea, muchas presiones que hay en estos menesteres, ¿no? Pero bueno, gajes del oficio y parte de la lucha política, o sea, porque al final yo siempre he visto el periodismo como mi trinchera para luchar contra la injusticia, y luchar contra la injusticia y a favor de los ciudadanos, pues a final de cuentas es parte de la lucha política, nos guste o no. O sea, aunque este rollo de la prensa neutral, por favor, o sea, yo no, hasta el día de hoy no conozco un periodista completamente neutral, como si vivieran sustraídos de la sociedad en la cual participan, ¿no? Eso es una mentira, es construida por el liberalismo precisamente para engañar y para, en vez de decir, no, pues yo pienso así y esta es mi perspectiva, ¿no? Y la gente ya sabe por dónde va mi visión o mi horizonte de pensamiento, dirían los hermeneutas. Y a partir de aquí, pues que la gente interprete, pues, se construyó todo este asunto de la objetividad, de la imparcialidad de la prensa y demás, para esconder relaciones de poder y esconder disfrazar actos de corrupción cuando realmente eran iban motivados por otras lógicas, ¿no? Pero bueno, es un tema largo y tendido. Pero bueno, muchas gracias a la gente que me está siguiendo en redes. Me encanta leer sus comentarios. La interacción, como siempre lo digo, es parte muy importante. Y pues es lo que a mí me mantiene de repente a hablar de estos temas largo y tendido, ¿no? Porque luego sí es pesado trabajar y aparte de echarse otras horas hablando de temas espinosos, cansa, a veces es cansado mentalmente y uno tiene que distraerse. También luego yo por eso me echo mis chascarrillos ahí en redes, aunque precisamente mi mamá me estaba diciendo el otro día que ya parezco Chumel Torres, que vaya, que ya no ande haciendo yo bromas en redes, ni así siendo sarcástico, ni cosas así, porque me resta seriedad como periodista y demás. Le dije, ándale, te voy a quemar, te voy a balconear en redes sociales, porque no le gusta que la mencione, pero le dije, ahí lo voy a comentar. Y y sí, digo, yo entiendo que pues uno como periodista tiene una imagen pública y tienes un perfil ahí que tienes que guardar, y también que si no lo guardas pues se te van encima y que estás dando pie a que te ataquen por esas vías, y sí, yo lo entiendo, pero también, o sea, pues uno no puede vivir
todo, tiempo todo el tiempo dentro del personaje, ¿no? O sea, yo creo que antes que periodista uno es persona. Entonces para mí también a veces reírme de estas cosas también me permite sobrellevar las presiones y los trancazos. Si todo fuera nada más pura presión, pues revientas, imagínate nomás. Tiene que haber los momentos de desfogue. Y pues uno que siempre ha sido burlón, desde que iba en la primaria, o hasta en el kinder yo creo, pues a veces me burlo de cosas, discúlpenme. Aunque a veces la gente se ofenda, o bueno, pues sí, es mi sentido del humor retorcido. Como dijo Chumel Torre. Como él creció con la hora pico y eso lo justificaba para sus chistes racistas clasistas, pues yo me formé con Los Simpson y con otras cosas de un sentido del humor que yo disfruto mucho, sarcástico, el humor negro, que al mismo tiempo es sumamente crítico. Entonces, pues con la pena lo voy a seguir poniendo por ahí. Que por cierto, ya nada más por ahí, yo estaba atónito con el rollo del meme que compartió el Bronco sobre la fundación de Monterrey, con una imagen de Los Simpson, precisamente sobre el fundador de Shelbyville. Digo, para quien vimos y somos fans de Los Simpson, como les comentaba, pues está este rollo de que el fundador del pueblo rival de donde viven Los Simpson fundó su pueblo porque y era una sátira, era como burlarse de la gente que se quería casar con sus primas, ¿no? El fundador de Shelbyville fundó el pueblo para casarse con sus primas, y que un gobernador de un estado publique una imagen con este contexto para celebrar la fundación de Monterrey, pues a mí me parece que está fuera de lugar. Eso sí está muy fuera de lugar, y que puede resultar hasta ofensivo y demás, pero para mi sorpresa muchos regios estaban apoyando ese asunto, ¿no? No cabe duda que para mí Monterrey, Nuevo León y la Sultana del Norte y toda la cultura regia para mí es una cosa que no deja de sorprenderme. Tiene sus reglas muy, muy marcadas. Yo por ahí, varias veces lo he comentado, que yo me he sentido más extranjero en Monterrey que en Nicaragua, por ejemplo. Para mí a veces Monterrey es una cosa tan peculiar, me cuesta trabajo entenderle, y este caso no fue la excepción. O sea, mucha gente salió a apoyar al Bronco y diciendo, ustedes chilangos se ofenden de cualquier cosa, pues es nada más un meme, a nosotros se nos hace hasta simpático. Y dije, órale, bueno, pues sí, son concepciones diferentes, ¿no? Pues tienen razón. Pues luego por eso votan por gente como Samuel García, pero bueno, cosas que pasan en la Sultana del Norte y en Regiolandia, como algunos le dicen a Monterrey. Digo, también en todas las sociedades hay de todo, ¿no? Tampoco también mal haría uno en caricaturizar lo que pasa en una ciudad compleja como Monterrey y demás, pero sí juega con unas lógicas a veces muy distintas a las que acá tenemos en Chilangolandia. Que también tenemos lo nuestro y también tenemos ahí nuestras cosas. Y ahí obviamente no podía faltar el debate de la quesadilla si lleva queso, ¿no? Que es parte de la idiosincrasia nacional. Pero bueno, pues ahí síganme la pista en redes sociales. Estoy en Twitter, el campo de batalla por excelencia, como Manuel H. Borbolla, Manuel Hernández Borbolla. Estamos en Facebook como Manuel Hernández Borbolla Periodista, que acá INA DRT le dio otra repasadita al tema de Vox y el PAN, para que vean hasta dónde resonó este asunto. Ya hasta Moscú llegó el tema y que no deja de ser llamativo. Por acá una entrevista que hice con el empresario mexicano que está en pleito con Elon Musk, ahí para que le echen un ojo por el nombre de una empresa. Es una historia peculiar y que te habla de cómo funciona el capital financiero transnacional, ¿no? Cómo opera de manera, pues, cooptando a los aparatos de justicia. Pues ya ven cómo es la política. Y obviamente, pues, en el canal de YouTube, ahí sí, ayúdenme a seguir creciendo un poquito más. Échenle un ojo a la plática que sostuve con el Fisgón, que estuvo yo creo que entretenida, ilustradora en varios aspectos. Y pues suscríbanse al canal, compartan, denle click a la campanita. Ahí también me estaban haciendo burla. Y yo también me hacía burla, porque la verdad a mí siempre me han dado risa. Les digo que soy burlón.
Y siempre me había dado risa que pues, todos los youtuberos como hablan en los canales de YouTube, ¿no? De, ven, suscríbete, ahora, dale click a la campanita y para que te lleguen las notificaciones. Y con una voz impostada y demás. Pero yo creo que yo no tardo también en hacer esas cosas porque sí funcionan. O sea, ese asunto se te queda grabado en la mente, ¿no? Son cosas muy particulares como funcionan esos rollos. Y yo me burlaba pues, de la gente que pedía ahí que le dieran clic y demás. Pues ya yo ando en las mismas. Pero pues es algo que me va a permitir pues generar más contenido en el canal de YouTube. En el que aquí ya pues no tengo restricciones de tiempo más que las que yo me doy. Puedo tocar el tema que yo quiera, a la hora que yo quiera, como yo quiera. Y eso pues siempre se agradece. Puedo echarme mis bromas ahí de repente, aunque mi mamá se enoje. O algunos otros en redes también se molesten por esta situación. Pero digamos que puedo ser un poco más, más suelto. O sea, platicar cosas de manera más suelta, sin ser tan riguroso como a veces soy en las mismas redes. A veces también soy demasiado riguroso. O cuando me invitan a otros programas y demás. A mí sí me gusta la chorcha, echar el chisme con los colegas periodistas, ese tipo de cosas sí me encanta. La burla, la parodia, todos esos temas. Pero cuando es cuestiones de temas periodísticos sí procuro ser muy serio porque el rigor es fortaleza. Si tú eres laxo en esos temas, abres la posibilidad de que te jueguen contra esos temas y se te van encima. Entonces trato de ser muy consistente. Pero bueno, ahí échenle un ojo al canal. Suscríbanse, denle click a la campanita y todas esas cosas. Y nos vemos la próxima semana. Los estoy leyendo. Chao, chao.